veces las integrales no son tan inmediatas y hay métodos que ayudan para que nosotros consigamos integrar funciones que se nos presentan con productos, con funciones compuestas. Uno de los métodos es el método de integración por partes. Y ese método de integración por partes se basa en la derivada de un producto. Fíjate, cuando nosotros trabajamos con un producto de funciones, f de x por g de x, que podríamos también llamar a la f de x u de x y v de x, tenemos un producto de dos funciones que dependen de x. Si nosotros quisiéramos derivar este producto, la derivada de un producto se puede escribir como la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Fíjate, la idea de trabajar con esto es manejar la definición de derivadas y las propiedades que tienen que ver con las operaciones. Pero si a mí se me ocurriera ahora integrar esta igualdad respecto de x, yo voy a pensar que voy a integrar el producto dado u de x por b de x, y en este miembro también voy a aplicar la integral, pero como acá lo que tengo previsto es una suma, esa integral puede distribuirse en la suma, ¿verdad? Por eso, al trabajar con la integral, puedo pensar en que estoy teniendo una suma de dos integrales. Esa integral se distribuye en los dos términos planteados. Entonces, tenemos una u de x derivada por b de x y la suma de u de x por la derivada de b de x. Lo que vamos a hacer en este caso es tratar de trabajar con la definición de diferencial de una función que vimos la vez pasada. Cuando vos estás trabajando con una integral de una derivada, lo que vas a obtener es justamente la función que teníamos originalmente. Trabajando con estas funciones, por supuesto, con una constante de por medio que podemos dejar para el final porque la asociaremos con otras constantes que surjan por acá, vamos a pensar que lo que tenemos acá es una u de x por b de x. Y acá lo que vamos a tener en cuenta es que esa definición de diferencial, que de alguna manera era el diferencial de f de x igual a la derivada por el diferencial de la variable, esa era la definición de diferencial de una función, vamos a pensar si en estos términos aparecen estos factores que nos pueden ayudar a hablar de un cierto diferencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo pienso que tengo una derivada por un diferencial de la variable? Estoy obteniendo el diferencial de la función dada, que sería el diferencial de u. Por eso acá podemos decir que esto es diferencial u. Y en este caso trabajo con la misma filosofía y obtenemos un diferencial b. Entonces, las integrales que quedaban aquí corresponden a un b de x diferencial u más u de x diferencial b. Pero como la idea es que lo que vamos a obtener es una integración por partes, y justamente esa integral es la que vos vas a estar armando cuando te den el enunciado de tu ejercicio, distribuyendo, digamos, en partes esa integral, vamos a pensar que la integral va a tener una parte que
puedo pensar como u de x. Y la otra parte, el diferencial b. Por eso, todo este término que tengo aquí, que está sumando, va a aparecer en el otro miembro restando. Entonces, u de x por b de x menos la integral de b de x diferencial u, esto va a ser igual a la integral de u de x diferencial b. Y esta fórmula es la fórmula clave que nosotros vamos a tener en cuenta para poder integrar una función por partes. Para poder recordar esta fórmula, lo que pensamos es tener una situación mnemotécnica que nos va a ayudar a trabajar. Entonces, pensamos que la integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Y justamente esa es la fórmula de la integración por partes. La integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Y de este modo, lo que entonces encontramos es una fórmula que nos va a ayudar a integrar las funciones por partes una vez que hayamos distribuido o definido en realidad qué cosa es la función u y qué cosa es el diferencial b. ¿Te animás a hacer un ejercicio? Fíjate, aplicando esta fórmula vamos a tratar de armar la integral que corresponde. Esto, por lo visto, no es una integral inmediata, fíjate. No es una integral que vos vas a encontrar en una tabla de integrales. Por otro lado, el método de sustitución es un método que se podría aplicar en algunos casos, pero este no es el caso. Por lo cual, te voy a contar cómo vamos a hacer para tratar de integrar esta función por partes. El hecho de integrar por partes significa que tenés que definir partes. Y para definir estas partes, vos vas a decir cuál es la u y cuál es el diferencial b. Por ahora te voy a contar que vamos a tomar la u como el polinomio presente. Fíjate que tengo que tener una multiplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenés u por diferencial b. Entonces tenés que estar en condiciones de poder emular esto a la primera parte de la fórmula, porque justamente la primera parte de la fórmula es el enunciado de tu integral. Esto que está acá es el enunciado de tu integral. Esto tenelo muy claro. Entonces, teniendo el enunciado, vas a poder definir cómo armás el resto de tu procedimiento. Pero para eso tenés que decir cuál es la u y cuál es el diferencial b. Nosotros por ahora vamos a decir que la u es el polinomio y todo lo demás es diferencial b, porque fíjate, si yo estoy teniendo una integral de u por diferencial b, no hay otra cosa más en la integral. Y entonces el diferencial b va a ser esto que está acá. ¿Por qué digo todo lo demás? Porque al ser un diferencial, ese diferencial tiene que tener presente otro diferencial, porque justamente un diferencial es igual a una cierta derivada por el diferencial de la variable. Por lo cual, si yo digo que esto es un diferencial de una función, tiene que tener presente otro diferencial. Bueno, pero fíjate la fórmula. En la fórmula tenés una u, tenés el diferencial b, pero vas a necesitar la u, que ya la tenés, necesitarás b y además el diferencial u, que todavía no lo tenemos. De ahí que lo que vamos a necesitar es trabajar con cálculos auxiliares. Siempre que vos tenés una integración por partes, vas a tratar de utilizar esta fórmula, pero en tus cálculos auxiliares vas a poder ir armando cada uno de los elementos que necesites, a partir de lo que ya tenés.
O sea, yo voy a decir que la u es igual a 4x menos 2. Por lo cual, puedo decir que el diferencial u, que es lo que yo voy a necesitar luego, se va a trabajar desde la derivada de la función de esta u por el diferencial de la variable. Esto se plantea como la derivada de 4x menos 2. Entonces el diferencial u es 4 por diferencial x. Acá ves que estás teniendo la u y el diferencial u. No pierdas estos elementos porque estos son los elementos que vas a necesitar para la fórmula. ¿Ves? Ahora voy a decir que el diferencial b es seno de x diferencial x. Pero si lo que querés obtener es b, tenés que pensar que vas a querer integrar. Entonces, el diferencial b integrado va a ser igual a la integral del seno de x diferencial x. La integral de 1 diferencial b, ¿dónde está el 1? Acá está el 1, ¿sí? ¿Qué tenés que derivar para obtener 1? Pensá. Me dirás b, porque la variable de integración es b. Cuidado. No me vas a decir x, ¿no es cierto? Seguro que no lo pensaste. Cuando vos tenés esto, vas a decir que esto es b. Y la integral del seno de x diferencial x es, ¿sí? Menos coseno. Dale. Menos coseno de x. Tendríamos que escribir más constante. Pero las constantes las vamos a dejar para el final para ponerlas todas juntas en una constante. Así no se nos complica el cálculo dado. O sea, ¿ves? Estás teniendo el diferencial b y por otro lado b. Una vez que tengo estos 4 elementos, me voy a manejar con la integral dada y la fórmula que acabamos de demostrar. Entonces, esto es igual a u por b, que es menos coseno de x. Cuidado, hay que poner un paréntesis porque es por b, menos la integral de b diferencial u. O sea, menos la integral de menos coseno de x diferencial u, que es 4 diferencial x. Lo que hice fue aplicar la fórmula. Acá apliqué la fórmula. ¿Qué apliqué? La integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Ahora nos resta trabajar. Lo que tengo acá no ofrece ningún tipo de dificultad porque no necesito integrar. ¿Te das cuenta? El problema se me va a generar acá. Entonces, esto que está acá, este menos puede escribirse adelante o distribuirse con este polinomio. Yo lo puedo distribuir y me quedaría menos 4x más 2, que es lo mismo que poner 2 menos 4x por coseno de x. Esto es algebraico. Menos. Y ahora tengo que integrar esto que está acá. Lo que voy a hacer es pensar si es una integral inmediata o si tengo que aplicar algún tipo de propiedad. ¿Qué harías? ¿Tenés algo para resolver antes de irte a tu tablita de integrales para ver si es inmediata? Fíjate, este menos es un menos 1. Y esto también se puede juntar con el menos 1 como una constante menos 4. Que puede salir fuera de la integral, ¿verdad? Y ese menos 4 con este menos queda más 4. Por lo cual me quedó la integral de coseno de x diferencial x. ¿Esa integral es inmediata? Sí, es inmediata. Por eso, acá nosotros estamos teniendo 2 menos 4x por coseno de x más 4 por la integral del coseno de x, que es de sí, el seno de x. O sea que la idea de integrar es encontrar una primitiva que nos lleve a esta función.
Pero como estoy terminando y dijimos que las constantes las íbamos a asociar todas al final, acá vamos a escribir más constante. ¿Te das cuenta? Por eso ahora yo ya estoy teniendo el resultado de esa integral que me dieron. Esta integral, justamente, es una integral que, si de algún modo yo quisiera verificar, tengo que trabajar con la derivada y ver que justamente llego al integrando. Ahora te planteo este ejercicio. Fíjate, pensemos que tenemos un producto de dos funciones. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Vos podés pensar en un método conocido que no sea integración por partes? ¿Podés trabajar por sustitución? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo trabajo por sustitución? Mirá qué ocurre si a vos se te ocurre pensar en una sustitución. No siempre voy a trabajar con el método de integración por partes. Puedo trabajar con una combinación de métodos. A ver, pensemos que esto que está acá es mi z para sustituir. Entonces, si yo pienso que z es igual a 4x cuadrado más 2, para sustituir tengo que encontrar el diferencial z, que es igual a 8x, o sea, la derivada, por el diferencial de la variable. Lo que yo necesito es encontrar dentro de mi integral ese diferencial z, porque no va a ser bueno que vos digas logaritmo de z diferencial z. Vos tenés que pensar que esto va a ser una sustitución, pero plena, porque vos no podés inventar ese diferencial z. El diferencial surge del diferencial x y de trabajarlo acompañado con lo que acompaña a partir de la derivada de la función. Pero mira, vos estás teniendo el diferencial x que está acá. También estás teniendo el x que está acá, adelante. Me estaría faltando el 8. O sea, puedo tratar de inventar ese 8 que me falta. Puedo pensar que multiplico por 8. Pero si multiplico por 8, tendría que dividir por 8. Para que todo lo que yo invento para poder estar un poco más cómoda con mi resolución esté compensado. Por lo cual, yo voy a pensar que este 8 es un octavo que puede salir fuera de la integral. Entonces, esto se piensa como un octavo que sale fuera de la integral, porque es 1 sobre 8, ¿sí? Por la integral del logaritmo natural de, fíjate ahora, z, porque esto es la, digamos, sustitución que yo acabo de armar, y el x por 8 por el diferencial x, arma el diferencial z. Quiere decir que acá lo que acabo de lograr es una sustitución en donde me libré de la variable x para sustituirlo por expresiones que están en función de otra variable, una variable z. Pero fíjate qué pasó acá. Nosotros estamos teniendo una función para integrar que, si vos te fijás, ¿hay alguna primitiva del logaritmo natural de z? Yo puedo pensar que en mi tabla de derivadas encuentro como derivada, como resultado de la derivada del logaritmo. No. Lo que vos podés decir es que la derivada del logaritmo de z es 1 sobre z. Pero para las integrales trabajo al revés. Trabajo desde los resultados de las derivadas a ver qué tuve que derivar para llegar a la columna de derivadas. Por eso, esto no es una integral inmediata. Y acá voy a tratar de aplicar el método de integración por partes. Por eso, lo que vamos a tratar de hacer es ver cuál va a ser mi u
y cuál es el diferencial b. Porque si vamos a trabajar por partes, utilizaremos esta fórmula. Yo te voy a contar un chisme que tiene que ver con la elección de la u. ¿Cómo haces para elegir u? Porque antes yo te dije que la u era el polinomio, pero ¿no se te podía haber ocurrido que era la función trigonométrica? También. Lo que pasa es que si vos elegís mal la u, no vas a llegar tan fácilmente en todos los casos a buen término. A veces sí, pero nunca sabés. Entonces, hay un chisme que te cuento que para poder manejar la u te vas a basar en una palabrita que te va a hacer acordar de ciertas funciones que son las primeras que vos vas a buscar para elegir la u. Esta i quiere decir inversas trigonométricas. Inversas trigonométricas, que son arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Esto es logaritmo. Esto es polinómicas o potenciales. Exponenciales y trigonométricas. Con esto vos te vas a dar cuenta de que la u va a ser justamente la primera que vos encuentres de estas funciones que vas a ir buscando. Por ejemplo, en mi caso, no tengo demasiado que elegir, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿hay inversas trigonométricas? No hay. ¿Hay logaritmos? Sí, hay. Y justamente eso es lo que yo voy a llamar como u. Ya elegí u y todo lo demás es diferencial b. Ya vamos a ir viendo en otros casos. El del polinomio, por ejemplo, el ejercicio anterior. ¿Había inversas trigonométricas? No. ¿Había logaritmos? No. ¿Había polinomios? Sí. Esa función entonces era la u. Y todo lo demás es diferencial b. La idea es que esto que está acá es la u. Y todo lo demás es el diferencial b. Entonces, teniendo esto, yo me voy a manejar con los cálculos auxiliares que tienen que ver con partes. La u es logaritmo natural de z. Entonces, a partir de la u, buscas el diferencial u, que es 1 sobre z diferencial z. Ya tengo u y diferencial u. Ahora voy a buscar, dado el diferencial b, b. Yo pienso que el diferencial b es el diferencial z. Entonces, integro en ambos miembros, porque ese es el procedimiento para buscar la b. La idea es que la integral del diferencial b dijimos que era b. Y la integral del diferencial z es z. Entonces acá estoy teniendo el diferencial b y b. Ahora voy a aplicar la fórmula de integración por partes. ¿Ves? Así que la idea es decir que acá tengo un octavo que va a multiplicar a u por b. U, logaritmo natural de z. Por b, que es z. Menos la integral de b, fíjate, menos la integral de b, y este menos lo que te está pidiendo a gritos es un corchete que multiplique el 1/8 por todo lo que la fórmula nos dice. Porque si no, lo que perdés es este factor en el segundo término. Después tendrás que hacer una propiedad distributiva, ¿te das cuenta? Así que la idea es decir, viene la fórmula integral de b diferencial u. La integral de b, que es z, por eso no tenés que perder de vista estos 4 elementos. La integral de b diferencial u. Y el diferencial u es 1 sobre z diferencial z. 1 sobre z diferencial z. Una vez que vos aplicás la fórmula,
lo que haces es tratar de trabajar algebraicamente y con las integrales para encontrar el resultado. Acá no tenés que hacer nada más que distribuir el 1/8. Como la z podría estar adelante para no interferir en el logaritmo, en el argumento, y lo ponemos así para no poner el paréntesis, ¿sí? Menos la integral de 1 diferencial z. ¿Cuál es la integral de 1 diferencial z? ¿Qué tengo que derivar para que me dé 1? Z. Porque cuidado, siempre tengo que mirar cuál es el diferencial. Por eso ya estoy teniendo la integral z. Pero acá hay una distributiva, por lo cual no me tengo que olvidar de que ese 1/8 multiplica. Y como acabo de integrar y terminé, puedo escribir más constante. Tené mucho cuidado porque todavía no terminaste. Acá estás hablando de una sustitución que no tenés que perder de vista. Por eso, el resultado final de este ejercicio será 1/8 por z, que es 4 por x cuadrado más 2. Por el logaritmo natural de z, 4 por x cuadrado más 2. ¿Lo ves? Menos 1/8 por z, que es 4 por x cuadrado más 2. Más constante. Y este es tu resultado final. Si tenés ganas, deriva y trabaja algebraicamente para ver si tu resultado termina siendo ese integrando. ¿Lo ves? Lo importante de todo esto es hacer 1, 2, 3, 4, 1000 integrales y ahí te vas a dar cuenta de cuáles son los métodos. Cuantas más integrales hagas, más te vas a dar cuenta de qué estrategias utilizar. Y muchas veces también tendrás que utilizar estrategias que tengan que ver con identidades trigonométricas. Y bueno, la idea es que pongas manos a la obra y a trabajar. Éxitos.